Bueno, como índice, el tema de hoy son factores de la investigación de mercados. Vamos a ver sus conceptos, ejemplos y conclusiones. Entonces, como habíamos visto la clase anterior sobre qué era investigación de mercados, pues habíamos dicho que era un proceso pues sistemático, ya que lleva diferentes pasos para su realización y que ofrece la información necesaria para las empresas para tomar las decisiones que necesitan y así planear objetivos o estrategias que pues sean eficaces y sean óptimas para la organización y empresa, y todo pues buscando minimizar pérdidas o evitar alguna crisis. Aquí lo importante entonces de la investigación de mercados, como su nombre lo dice, es conocer el mercado, y como también habíamos visto, entonces el mercado es ese lugar constituido por las necesidades que tienen las personas, necesidades específicas, ya sea por tema de bienes o servicios. Entonces, ese mercado se forma por principalmente el interés que tiene el consumidor. El consumidor o el cliente es el que permite que las empresas se creen, es el que permite que los productos se creen, porque él es el que a final de cuentas pues los va a adquirir, y eso pues se traduce en ingresos para quien nos está vendiendo. Entonces, como lo habíamos dicho, entonces la investigación de mercados es ese elemento fundamental, ya que ayuda a la creación de estrategias eficaces, permite conocer al consumidor, disminuye riesgos, mejora la imagen de la empresa, también nos ayuda a definir políticas de precios, analizar los sistemas y canales de distribución, ver qué publicidad tenemos que ejercer y cuál no. También ahí hay una integración que la vamos a ver más adelante, lo que es el marketing con la investigación de mercados. ¿Cómo puedo crear un plan de mercadeo eficaz? Pues toda esta respuesta sabemos que nos la da la investigación de mercados. Entonces, con eso, hoy vamos a ver dos factores que son esenciales dentro de la investigación de mercados, y son los que nos ayudan como a definir todo ese proceso que vamos a ejercer cuando vamos a llevar a cabo una investigación. Entonces, estos dos factores intervienen fundamentalmente. Entonces, el primero son las fuentes de información, que se puede decir que es un factor exterior, pero ahorita también vamos a ver que no es tanto así. Y como segundo factor tenemos los productos. Aquí lo más importante que tenemos que conocer de nuestro producto es el ciclo de vida del producto, valga la redundancia. Aquí el producto se vuelve en ese eje fundamental, en ese eje central de toda empresa, y asimismo se vuelve el eje fundamental de la investigación que vamos a desarrollar. ¿Y por qué estos, digamos, factores se vuelven importantes? Y vamos a iniciar, digamos, con el tema de la información, y es porque aquí vamos a ver este diagrama, vamos a ver el inicio y el final, y vemos que inicia con investigación y termina también con investigación. Entonces, aquí lo importante al momento de iniciar la investigación es tener conocimiento del mercado y del cliente. Y con lo que desarrollamos durante este proceso investigativo, lo que vamos a dar como resultado son nuevas condiciones del mercado. Vamos a presentar el conocimiento del mercado como tanto el cliente. Por eso es que estos dos factores se vuelven estratégicos y fundamentales, ya que intervienen de inicio a fin dentro del ciclo de investigación de mercados, que este ciclo lo vamos a ondear más adelante a profundidad. Pero aquí les quería señalar esta importancia de que iniciamos con investigación y terminamos con investigación al mismo tiempo. Por eso es que la información y conocer el producto se vuelve algo elemental. Entonces vamos a iniciar con el primer factor, que son fuentes de información. Pero antes de ir hasta allá, ¿alguna pregunta o duda hasta el momento?
Vamos bien, profe, vamos. Listo. Pues entonces vamos con fuentes de información. Para toda investigación o todo investigador, ya sea en la rama académica, en la rama económica, etcétera, la información se convierte en ese elemento fundamental porque con la información es la que vamos a desarrollar todo el proceso. Entonces es necesario recopilar toda la información que se pueda obtener en relación con el tema que se está buscando. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado porque no toda la información que uno encuentra es acertada o garantizada. Por lo tanto, es necesario evaluar la información que se recibe, como en el tema, ejemplo, de las tareas de una persona en el colegio, de un niño, de un adolescente. Tenemos como una información veraz de quizás una enciclopedia, de quizás un libro, a una información que quizás no es tan veraz en lugares de internet como Rincón del Vago, a veces como Wikipedia, porque ahí no hay un control de las personas que editan. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de qué información escogemos y qué información no. Entonces, ahí las fuentes de datos, que es donde sacamos esa información, deben contar con 4 partes o con 4 variables importantes, que son las que vemos ahí, que son el grado de fiabilidad, el origen de la fuente, el grado de obsolescencia y la validez contrastada. Vamos a ver ahí una por una. Esto es aquí lo importante de estas variables y que se cumplan de las fuentes de datos que tenemos, es que como hay tanta variedad de información, lo que nos ayuda es discernir y escoger realmente lo que es valioso para lo que estamos haciendo. Entonces, en primera parte, el grado de fiabilidad se refiere a esa confianza que ofrece la fuente. Entonces, por ejemplo, en un estudio de mercados estamos buscando estadísticas. Es muy diferente una estadística que me ofrezca una página X a una estadística que me ofrezca el DANE. Ahí entonces es ver esa confianza y confiabilidad que se tiene de los datos y esa garantía que podemos tener. Por otra parte, el origen de la fuente, entonces que el documento tenga algún autor o editorial. Esto es importante muchas veces en el aspecto comercial principalmente, que un informe sea respaldado por alguna entidad, ya sea por alguna cámara de comercio, por alguna institución del gobierno, por alguna secretaría, porque hay documentos que muchas veces son hechos por suposiciones y no tienen un trabajo investigativo por detrás. Y la mayoría de esos documentos se encuentran sin autor o sin institución que los respalde o sin alguna editorial. Entonces, nomás ese pequeño detalle es fundamental al momento que voy a escoger pues una fuente de información. Como tercer aspecto tenemos el grado de obsolescencia. Aquí entonces se refiere esta palabra obsolescencia al desuso de la información o cuando ya se elimina una información. Aquí ya la persona que esté ejerciendo la investigación de mercados debe tener el criterio suficiente para determinar que esa información que encontró, que quizás viene de alguna fuente confiable, ya no es suficiente para el ejercicio que está haciendo. Entonces, ejemplo, podemos encontrar un plan o una proyección económica, no sé, los años casi 90 o hasta más atrás, pero es que nuestra proyección económica tiene que ser actual. Y sí, sí es importante a veces tener una historia de mercado, pero ahí tenemos que analizar qué tan larga es esa historia de mercado. Entonces, la persona tiene que empezar a ver si es suficiente para la investigación que estoy ejerciendo o no es suficiente, si tiene alguna validez o no. Por otra parte y último factor
está la validez contrastada. Aquí también es criterio del investigador y es que haya un contraste entre la información obtenida de las fuentes. Por ejemplo, a veces las proyecciones que hace el gobierno, proyecciones económicas, puede decir que sí, que vamos a crecer un 8% el año que viene. Y las proyecciones que hacen entidades internacionales como el Fondo Monetario dice que no, que los países como Colombia van a crecer solo un 1%. Ahí lo importante entonces es ver y analizar cómo se realizó el estudio, qué detalles está tomando, qué es lo que está teniendo en cuenta cada entidad para así tener una validez contrastada de qué información escoge y qué información no, qué información veo más real y cuál no, cuál veo que sí está dentro de las limitantes de lo que se conoce del mercado y cuáles de pronto no la sigue y solo es una especulación que busca quizás romantizar a veces las cifras, que ese es un problema mayormente de las instituciones dentro de un país, que por buscar romantizar las cifras muchas veces lo que revelan no es lo que realmente puede pasar o lo que está pasando. ¿Por qué? Porque un país nunca quiere venderse como que esté en una situación grave o en una situación de crisis. Por eso también es importante no solo basarse en informes nacionales, sino también internacionales. Hay diferentes compañías, si es en el campo económico, entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son como las más generalizadas que también realizan informes de país a país o de regiones. Entonces es importante esos también tenerlos en cuenta. Asimismo, el Banco Mundial en temas de productos, y estamos recopilando información, qué tanto se está consumiendo tal producto que produce mi empresa o que quiero invertir en él o que quiero crear una empresa de eso, pues también se encuentran diferentes informes de este tipo. Entonces eso es lo importante, que tenga toda fuente de información y la información que hemos recopilado. De ahí entonces ya hay una clasificación de fuentes de información. Y esta clasificación se ejerce de dos maneras. La primera es según su disponibilidad. Entonces nosotros vamos a tener información de manera interna y de manera externa. De manera interna es la información que es obtenida de la propia empresa, o sea, de mi propia empresa o de mi propio emprendimiento. Es una información que no tengo que buscar en otras fuentes, ya que me la está emanando la empresa donde estoy ejerciendo la investigación. Y por otro lado, está la disponibilidad externa, que son entonces las que provienen de otros organismos ajenos a la empresa. Entonces son publicaciones de instituciones, es información que se encuentra en internet, son informes que da el gobierno, entre otros. Entonces tenemos estas dos clasificaciones dentro de esta, que es interna y externa. Y el segundo tipo de clasificación es según su grado de elaboración. Entonces hay primarias y secundarias. Las primarias son las que se obtienen o las que son obtenidas directamente por el propio investigador. O sea, si yo soy la persona que estoy haciendo la investigación de mercados para una estrategia de marketing, esa fuente de información primaria es los estudios que yo misma he realizado. O sea, que no los ha realizado, digamos, nadie más, sino que yo fui la que me puse a elaborar esa investigación. Esa es una investigación de fuente primaria. Secundarias, entonces, cuando la información se obtiene de trabajos ya elaborados o existentes. Entonces, puede pasar que un documento pongamos, sí, que lo creó la empresa hace 3 años atrás, que es de la empresa donde estoy trabajando, pero ese lo creó otra persona, no lo creé yo, que estoy como investigadora. Entonces, ¿qué pasa ahí? A pesar que es una
fuente de información interna es una fuente de información secundaria. ¿Por qué? Porque yo no fui, o ese propio investigador no fue el que obtuvo directamente la información. Y asimismo, pues pasa con los informes externos. Todos van a ser secundarios porque como tal no se obtuvieron directamente de esa investigación que se está ejerciendo en ese momento. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. Listo. Entonces vamos a indagar más sobre esas fuentes primarias y secundarias. Entonces las fuentes primarias, como les decía, son todos esos tipos de datos o información que genera el propio investigador de ese momento o su equipo. La investigación de mercado se puede realizar de manera grupal. Tiene que ser de aquí entonces, y el estudio, lo importante, entonces aquí el estudio o toda la información que es obtenida es la información que está dirigida a ese proyecto o a esa investigación de mercados que estoy llevando en la actualidad. Entonces se recopila específicamente para ese proyecto. Entonces ahí puede ser encuestas que se ejerzan, entrevistas, observación directa en los puntos de venta. Son estrategias que puede llevar a cabo el investigador o la persona que esté llevando a cabo la investigación de manera directa y así sacar algún análisis. Entonces, fuentes primarias se refiere a eso. Fuentes secundarias, entonces, como se dijo ahorita, es todo tipo de datos e información que ha sido recopilada por otros investigadores. Entonces, ahí la diferencia. Quizás la empresa ya había hecho una investigación de mercado hace 2 años atrás y esa información me sirve, pero no fui yo quien la hice, entonces es una fuente secundaria. Aquí lo importante también de las fuentes secundarias, quizás estamos haciendo un plan de estudio para una política de precios. No todos o a veces sesgamos la información en decir que el informe, entonces se tienen que llamar todos los que a mí me sirven política de precios o algo así. Muchas veces algunos informes se pueden adaptar al trabajo que se está llevando, entonces por lo tanto es importante una revisión e interiorización de datos o de las variables que se necesitan, porque para una política de precios pues no solo se necesita información de precios, sino información económica a nivel micro y a nivel macro. Entonces todas esas variables empiezan a jugar y son necesarias tenerlas en cuenta. En Colombia, pues el tema de fuentes secundarias, tenemos varias como el DANE, FEDesarrollo, FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, la NIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, cámaras de comercio, asobancarias, si necesitamos algún informe de índices financieros, Mercadatos, que así es más global, CEPAL, que es internacional, pero pues que nos ofrece información importante, Bancoldes, el Departamento Nacional de Planación, el DNP, y así mismo las diferentes federaciones aquí. Entonces, de todas ellas podemos obtener informes interesantes sobre algún tema que estemos buscando. Por ejemplo, si queremos emprender en la industria de alimentos o tenemos un negocio en alimentos y necesitamos una planeación quizás para el año que viene, ejemplo, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, tiene un informe llamado Así va la industria de alimentos en Colombia y nos da diferentes estadísticas de cómo está la situación. Eso nos puede servir. Aquí también, por ejemplo, el panorama económico que hizo la NIF y el Banco Agrario para el año 2019
Y así las diferentes entidades que ahorita les mostré sacan diferentes informes que, según la necesidad que tengamos, pues nos puede servir. Entonces, la clasificación de fuentes. Después, conociendo estas dos de manera general, sería entonces en fuentes primarias y fuentes secundarias, porque esta clasificación de disponibilidad ya empieza entonces a entrar dentro de las fuentes secundarias. No es una fuente primaria. Ya como habíamos visto, de fuentes primarias es lo que realiza el propio investigador. Entonces, por ejemplo, cuestionarios, la observación, la experimentación, entre otras herramientas que se pueden llevar a cabo en una investigación de mercados. Sería entonces en general sobre el tema del factor información dentro de la investigación de mercados. ¿Hay alguna pregunta o duda? No. Listo. Entonces ahora damos paso al segundo factor que mencionamos y era el tema del producto. Aquí lo esencial de conocer el producto es el ciclo de vida de un producto, porque esto nos ayudará a determinar si es necesario quizás crear una estrategia de publicidad o quizás no, o si es necesario seguirle invirtiendo ese producto o quizás no. Entonces, todos los productos tienen un ciclo de vida. Eso es lo esencial. Desde que aparecen en el mercado hasta que desaparecen. Por eso se llama ciclo de vida de un producto, porque tiene comparación con el ciclo de vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte. Durante este ciclo de vida, entonces el producto pasa por diferentes procesos, por diferentes temas, por diferentes funciones, etc. Aquí lo importante, digamos, y lo que determina desde la introducción al declive es cómo ese producto está cubriendo esa necesidad del consumidor. Entonces, lo que habíamos hablado en el mercado. El mercado no se crea o se creó fue por las necesidades de las personas de adquirir un bien o servicio. Entonces, cuando un producto deja de cubrir esa necesidad, pues asimismo ya no es consumido y tiende a desaparecer. Y aquí lo importante es ver cómo o dónde posicionamos nuestro producto, teniendo en cuenta que los gustos y los intereses del cliente cambian drásticamente, se puede decir, o cambian a un nivel o a una rapidez acelerada. Y como lo decíamos en la clase anterior, esto pues producto de la globalización, esto porque tenemos entrada a ver qué es lo que está en los otros países. La moda es algo que, así como pasa con la ropa, es por temporada, sí. Entonces es importante determinar dónde está nuestro producto y cómo es que esa investigación de mercado se puede llevar a cabo y cómo también lo puedo usar de herramienta para seguir manteniendo mi producto. Entonces, el ciclo de vida de un producto tiene 4 etapas principales, que es la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive, que ya ahí el declive, pues es cuando desaparece totalmente. Entonces, esta es el ciclo de vida durante el tiempo de un producto desde que entra en el mercado. La primera etapa entonces es introducción, o también se le conoce mucho como etapa de lanzamiento. Aquí la etapa de lanzamiento o periodo de lanzamiento del producto es una de las etapas más difíciles que tiene el producto, porque aquí pues nadie lo conoce, no sabemos cómo se va a comportar en el mercado, no se sabe la aceptación que va a tener ante el consumidor, no sabemos tampoco cómo
o cómo la competencia va a afectar ese producto. Entonces, se le puede decir que es una de las etapas más difíciles. Aquí hay un crecimiento lento de las ventas, claramente porque no hay un conocimiento general de este, y asimismo, pues, por lo tanto, se requiere un gran esfuerzo comercial para posicionarlo y para darlo a conocer. Esta etapa se puede considerar, si lo pensamos con la vida de un humano, como la niñez. Entonces, la introducción de un producto, podemos pensarlo como la niñez de una persona. Entonces, aquí, el producto que se ha fabricado, entonces está en decisión de penetrar el mercado, pero entonces tenemos todas esas dudas de aceptación o no, y asimismo entonces en este punto es que se está jugando la vida futura de ese producto o servicio que estamos introduciendo en el mercado. Aquí las principales áreas de interés y que ahí la investigación de mercados también se vuelve una herramienta es a través de pruebas. Entonces aquí la investigación de mercados en esta etapa se realiza por pruebas de concepto, por pruebas de producto, de nombre, de empaque, de investigación publicitaria y de ventas. Todas estas pruebas entonces es la que nos brinda información si este producto nos va a servir o en verdad pues no tiene ninguna entrada al mercado. Aquí entonces, ya después, digamos, de esa necesidad de investigación, los clientes y como toda persona siempre está interesada en algo nuevo, en el surgimiento de productos, en el surgimiento de algo innovador. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque muchas veces, o ideas que si la persona que las creó, las cree innovadora, pero no está cubriendo ninguna necesidad del mercado en ese momento. Entonces son productos que no entran, que al momento de entrar al mercado, asimismo entran al declive de su ciclo de vida. Entonces tenemos que prestar atención no solo de lo que yo creo que es innovador, sino también de esa necesidad e innovación que espera el mercado brinde, digamos, el producto que estoy arrojando. Muchas veces, entonces, aquí la introducción, sí, se refiere a productos nuevos y también este ciclo de vida empieza cuando hay una modificación de algún producto existente. Entonces, las empresas que tienen algún producto estrella se estancó, le hacen una modificación, vuelve a entrar en el ciclo de vida y empieza a evaluarse desde la introducción. Entonces, aquí hay algo importante y es cómo hacer el lanzamiento de ese producto que se creó. Entonces son 6 pasos importantes que vamos a ver uno por uno para entenderlos. Entonces el primer paso de lanzamiento de un producto dentro de esa etapa de introducción de su ciclo de vida es la generación y creación de la idea. Aquí entonces este primer escalón lo que busca es definir el concepto o la meta a donde se quiere ir. Definir el concepto que mi producto quiere transmitir. Entonces, la mayoría de veces de ideas provienen del cliente, se puede decir así. Entonces, las empresas al ver esa necesidad crean ese nuevo producto y entonces se empieza a ejercer ese concepto de producto o servicio, que también están ahí incluidos. Aquí entonces lo importante es hacer una clasificación de ideas y ver qué es lo que realmente requiere el mercado y qué es lo que realmente está ejerciendo una innovación. Aquí la innovación se convierte en un elemento fundamental porque como decíamos ahorita, las personas, y es algo que está en nosotros, siempre está a la espera de algo nuevo.
Entonces aquí este factor empieza a ser importante para construir el camino que le viene al producto. Como segundo paso para el lanzamiento de un producto es el desarrollo y evaluación del concepto. Aquí entonces en esta etapa se identifica uno al consumidor objetivo, o sea, yo creé este producto, entonces a quién va dirigido. Asimismo el producto integral, mi producto debe tener estas características. Asimismo, qué necesidad es la que yo voy a satisfacer, que es, y como decíamos, punto crucial, porque si mi producto no está cubriendo ninguna necesidad, pues asimismo va a llegar a su declive y solo estaríamos perdiendo inversión. Y se somete entonces el concepto a prueba. El concepto a prueba, la idea del producto ponerla a prueba, generalmente se realiza a través de un test de concepto. Y lo que busca ese test de concepto es dar una descripción más concreta, precisa y verdadera del producto. Y esto es importante porque cuando se está lanzando un producto, la inversión que se hace es una de las inversiones más grandes que va a tener la compañía o la empresa o el emprendedor en todo el proceso de creación y de posicionamiento de ese producto. Por eso es importante ir paso a paso y uno no dar las cosas por sentado que mi producto va a ser aceptado en el mercado sí como así. De nuevo, entonces aquí se vuelve a repetir que es investigación de mercados, herramienta fundamental, porque es que lo que se busca es que no haya pérdidas de inversión, que quizás ese capital que estoy invirtiendo en una idea que de pronto no va a dar resultados, la puedo invertir en otra cosa. Lo importante no es recurrir a pérdidas. Y aunque a veces se pueda ver este proceso de lanzamiento como algo tedioso, como algo tan quizás costoso, la inversión es mínima en comparación cuando se realiza las cosas sin ningún procedimiento y se lleva pues a una pérdida total. Entonces, estos test que se empiezan a ejercer dentro del lanzamiento del producto requieren importancia. Aquí entonces, lo importante de este test es que nos va a dar los resultados primero para tantear si esa idea de producto o ese producto que voy a lanzar va a tener al menos una garantía de aceptación por alguna parte de la población. Y así pues ir ganando obviamente credibilidad y compras por parte de los consumidores. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de test de concepto. Entonces aquí este test de concepto está que definió como si se estuviera haciendo la investigación o el paso a paso para el lanzamiento de un vino en caja. Entonces podemos ver preguntas. Primero, pues qué edad tiene, obviamente, porque es una bebida alcohólica. Aquí estas preguntas, qué tipo de bebidas toma, si usted bebe vino, con qué frecuencia, en qué ocasiones, empiezas a hacer un tanteo de cómo está el mercado para ese producto que yo voy a hacer. Aquí entonces empiezo también en este test a meter la idea. Entonces, si mi idea es vender vino, pero vino, ¿de qué forma? Entonces aquí vino en caja. Entonces tengo que empezar a tantear en el mercado si esta idea va a tener aceptación o no. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿está enterado que vendemos vino en cajas de cartón especial? Bueno, sí o no. ¿Alguna vez ha comprado en este empaque? Entonces es importante empezar a meter estos detalles en ese test de concepto. Asimismo, se empieza entonces a ver lo que es temas de precios y aceptación, cree que es buena idea, cree que este precio es adecuado. Y asimismo, por ejemplo, la pregunta 10, se empieza a indagar cómo el cliente
quiere que se presente el producto que estamos dando. Entonces, aquí ejemplo, en qué tipo de tiendas detallistas le gustaría comprarlo. Entonces, aquí hay una definición. Esto también, pues, abre campo a saber cuáles son los primeros canales de distribución a los que yo debo apuntar. Aquí también estaba relacionado con la 10. Y lo importante siempre, conocer la opinión que tiene el consumidor respecto a nuestro producto. Entonces, con estas preguntas, buscar ver esa aceptación, buscar ver si quizás aceptan la idea de producto, ver más o menos qué es lo que quiere el cliente, entonces nos va a dar un concepto como tal del producto y del mercado al que debemos apuntar. Listo, entonces ahí ya pasamos al otro paso, que es análisis del negocio, al tercer paso en el lanzamiento de un producto. Entonces, el análisis de negocio, aquí en esta parte se desarrolla el producto y se revisa el plan de mercadeo, lo cual permite proyectar las ventas, fijar índices de rentabilidad, establecer precio competitivo y diseñar la estrategia de distribución y promoción más acertada. Aquí ya con esto se puede tener una visión del horizonte del producto, a dónde es que tiene que ser llevado. Y por lo tanto ahí ya entonces empieza, si era una idea, se empieza a elaborar un prototipo de bajo costo principalmente, pero que contenga todas esas características que se obtuvieron del test del concepto y del paso de desarrollo y evaluación del concepto. Si ya el producto está creado, entonces aquí ya se empieza a determinar si las características que tiene son las que se necesitan o si requiere de algún cambio. Aquí entonces en este punto de análisis del negocio, las preguntas que vemos aquí, como cuál es la demanda potencial del producto, cómo reaccionar al mercado, qué beneficios, su competencia, qué se necesitará, todo esto nos lo responde en esta etapa, en análisis del negocio. Aquí, entonces, en análisis del negocio, para entender esas características, para darle respuesta a lo que necesitamos, se realiza un test de producto. Ya no es test de concepto, porque el concepto era como la idea, ahora es un test de producto, porque ya la idea está más establecida. Aquí entonces es un test para una empresa de cigarrillos y entonces encontramos preguntas. Lo mismo, es un producto que se vende a mayores pues, de edad. Entonces, ¿qué marca de cigarrillos fuma? En caso de no conseguir su marca, ¿qué otras? Entonces puedo ver qué es mi principal competencia. Aquí entonces también ya empiezo a ver qué característica diferenciadora es la que tengo que tener en mis productos. Entonces, ejemplo, ¿por qué consumiría esta marca de cigarrillos que yo le estoy dando como muestra? Entonces, aquí identificar cuál es esa característica diferenciadora entre los demás. Ver también qué tan importante se vuelve ese producto para mi cliente y si me puede cambiar fácilmente o no, que eso es importante, que haya una aceptación del producto y un involucramiento, como le decíamos la vez pasada, del cliente, ya que entonces se empieza a convertir en una relación más íntima entre empresa y cliente. Entonces, asimismo, se ponen preguntas para seguir conociendo dónde es que tengo que apuntar mi producto, a dónde lo tengo que llevar para que mi cliente lo adquiera más fácil. Y tema de precio también se vuelve esencial. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un cliente por el producto que estoy vendiendo? Ya que aquí uno sí se tiene que analizar precios con los competidores, pero asimismo analizar cuánto está dispuesto
a pagar un cliente. Muchas veces cuando se está entrando a innovación, entonces, como es un producto a pequeña escala y su proceso todavía no es un proceso industrial, pues se genera grandes costos. Entonces, lo que pasa es que el costo que damos a público son costos realmente altos. Y no más por esa característica, ya el mercado, ya el producto no entra entonces al mercado. Entonces, también tenemos que ser muy cuidadosos en eso y analizar cuánto estaría dispuesto a pagar la persona. Entonces, llevando así paso a paso, entonces vemos la necesidad de realizar diferentes test en el camino. Aquí, entonces, ya pasamos al cuarto paso, que es el mercado de prueba. Ya determinando las características apropiadas del producto, ya conociendo cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente, etcétera. Entonces ya se da una prueba con el consumidor directamente. Aquí entonces lo que se pretende uno es ubicar en un ambiente reducido nuestro producto. Esto con el fin de quizás no tener la idea de ya creé mi producto, entonces ya lo voy a meter a cadenas de distribución por almacenes o por supermercados. ¿Por qué? Porque eso genera grandes costos. Lo importante es, como les decía ahorita, ir paso a paso, poquito a poquito, entonces mostrar el producto en un ambiente reducido. Se puede pensar como esas muestras de emprendimientos que muchas veces se generan en diferentes ciudades, que está nomás su stand, pero ahí se ve la reacción ya directa que puede tener los diferentes consumidores reales. Aquí entonces lo importante con esa muestra es aprovechar toda esa información que nos está dando los clientes, comentarios, sugerencias, asimismo nomás al momento de enseñarle el producto a la persona y ver su reacción, empieza a jugar, o sea, empieza a ser una información importante para la empresa, porque pues todo eso son características y son información que está emitiendo el consumidor de si lo puede quizás comprar o no. Entonces ya quinto paso es la comercialización, ya cuando vemos que hay una aceptación, cuando se escucharon críticas, sugerencias, los últimos retoques del producto, entonces aquí ya es introducción en el mercado como tal, con su marca obviamente, y se determina entonces con la información recopilada anteriormente cuál es la zona o el canal más óptimo para su lanzamiento y consumo. Entonces muchas veces para algunos productos quizás es empezar con su propio local, quizás para otros es mejor empezar por cadenas de distribución de supermercados. Entonces todo eso, según el tipo de producto, asimismo, la información obtenida con los test y las herramientas de investigación de mercado nos dan índices de por dónde se tiene que ir o no. Y ya como último paso es el informe del plan de lanzamiento. Aquí entonces el informe del plan debe contener todos estos pasos que vemos aquí, un resumen ejecutivo, una descripción, valores, conocer el mercado potencial, competidores, estrategias de marketing y venta, posicionamiento, riesgo y alternativas, conclusiones, recomendaciones y responsables. Este informe de plan de lanzamiento entonces es como un plan de empresa para cómo se tiene que desarrollar ya que el producto está dentro del mercado, cuáles son los pasos que entonces se tienen que llevar a cabo, cuáles son las tareas destinadas y todo esto pues también se realiza con la información obtenida anteriormente. Listo. Entonces ahí con ese lanzamiento de producto se termina la etapa de introducción dentro del ciclo de vida del producto y empieza en la
o entra a la etapa de crecimiento. Si hasta ahí tienen alguna pregunta, entonces me hacen saber. Listo, entonces ya en crecimiento, esta etapa. Entonces en esta etapa ya las ventas comienzan a elevarse de forma, se puede decir, considerable, pero pues no es de una forma rápida, es una forma lenta. Aquí ya el producto lo conocen cada vez los consumidores y ya no se requiere tanto esfuerzo de promoción y publicidad como se requería en el momento de introducción en el mercado. Aquí entonces la investigación, como decíamos ahorita, se convierte en una herramienta en cada etapa y se concentra acá en el seguimiento de la mezcla de mercado o lo que se le conoce el marketing mix, que es un tema que vamos a ver más adelante y profundizar, que como tal en general la mezcla de mercado marketing mix incluye el tema de precios, el tema del lugar, que se le dice plaza, el tema del producto y ver qué estrategias o en qué punto es que se requiere mayor esfuerzo. Entonces aquí en esta etapa de crecimiento, poco a poco entonces se puede pensar como la etapa de adolescencia de una persona, ya que va consiguiendo sus metas lentamente, pero pues se le ve que hay un camino y que puede seguir en él. Ya después de esa etapa de crecimiento, se da paso a la etapa de madurez. Entonces aquí en la etapa de madurez, las ventas ya son altas. En esta etapa se encuentra la mayoría de los productos que se ofertan en el mercado. O sea, ya es fácil conseguir tu producto que estás vendiendo en el mercado. Asimismo, el inventario que se está en el mercado se está consumiendo. Y algo punto importante es que aquí ya la competencia se vuelve punto crucial porque aquí en la etapa de madurez, entonces ya no se compite por el tema de producto, de la innovación y qué es lo que está satisfaciendo mi producto, sino más por temas de precios. Porque puede haber dos productos casi iguales, pero el diferenciador es el precio y empieza entonces una competencia directa. Entonces es importante aquí este elemento en la etapa de madurez. Aquí entonces la investigación de mercados está dirigida a encontrar oportunidades en cuanto a cómo puedo expandir mi producto a nuevos mercados, cómo puedo darle un nuevo posicionamiento, temas de publicidad para que pues se siga conociendo. Tampoco aquí en el mercado no se pueden dar las cosas porque sí. Es importante, hay sí etapas en donde la publicidad es aún fundamental, pero pues es un proceso que siempre se tiene que estar llevando a cabo. Asimismo, si hay quizás una necesidad de cambio de empaques o nuevos usos, aquí podemos traer el ejemplo de Coca-Cola que habíamos visto la clase pasada. Ya pues hubo una introducción, hubo un crecimiento obviamente del producto y hay una madurez y nomás con la herramienta de investigación de mercados hubo una necesidad de un cambio de empaque, que realmente no fue cambio de empaque, sino introducción de los nombres de las personas, pero esa estrategia le ayudó a seguir en esa posición en la que se encuentra y no entrar en un quizás proceso de declive. Y ya entonces, cuando se consigue esa madurez, que sería la etapa adulta de una persona, se da paso a el declive, sería la muerte del producto. Aquí no todas las empresas o no todo no todo producto llega a esta etapa. Hay algunos que se mantienen con el tiempo, pero por lo tanto, por eso es importante en la madurez saber qué estrategias y qué necesidad tiene mi producto en ese momento. Porque cuando se llega a un punto o a la entrada de esta categoría del ciclo de vida,
Es a veces muy costoso las estrategias de recuperación que se necesitan en comparación que en una etapa de madurez. Entonces, es de tener cuidado que un producto pues ya llegue a esta etapa, es la última etapa del producto. Como tal, se dice que un producto entró en declive o que tuvo declive cuando el producto deja de venderse por completo. Entonces, no significa que quizás mis ventas por 3 años estuvieron creciendo y decrecieron el último año y eso ya significa que sea declive, no. Muchas veces es que se necesita otra estrategia, ya sea de precios, de publicidad, etcétera. Pero pues eso no significa que haya entrado totalmente a un proceso de declive. Entonces esta característica es importante cuando deja de venderse el producto por completo. Entonces hay una, obviamente, disminución de ventas y esto puede suceder de una manera lenta o acelerada. Entonces esto es la vejez. Si lo comparamos con el ciclo humano, disminuyen ventas, disminuyen utilidades, disminuyen ingresos y aquí pues ya la investigación es poca que se puede hacer, ya es muy costosa en puntos críticos. Aquí la investigación se limita a tratar de salvar el producto mediante pues cambios, posicionamiento, segmentación, lo que decíamos, quizás iba dirigida a una población que ya no, tenemos que cambiarla, la publicidad, nombre, empaque, etcétera. Pero entonces aquí ya los planes de recuperación son más difíciles y es tanto la inversión que se hace que muchas veces pues no llega a resultados óptimos, entonces pues se generan pérdidas totales del producto y de la inversión que se había hecho. Aquí entonces, esas son las 4 etapas de vida de un producto que son necesarias conocer en toda investigación de mercado, aunque la investigación de mercado está interna también en este ciclo de producto, pero como les dije al principio, conocer nuestro eje fundamental de la empresa y conocer el eje fundamental en que está toda la actividad económica que se está ejerciendo es el producto. El producto es el que determina cuántos ingresos y egresos hay. Uno diciéndolo en resumen, entonces conocer y qué tan importante y en qué etapa va y cuál es la inversión que debo hacer y cuál es la investigación necesaria me permite asimismo que toda investigación de mercado que yo haga dirigida a otra cosa, pero que como publicidad, ventas, distribución, etcétera, siempre va a incluir el tema del producto. Así vaya dirigida a cosas financieras, así vaya dirigida a otro campo, siempre va a incluir al producto, por eso es importante conocerlo y conocer el ciclo de vida que tiene. Aquí algo que siempre, digamos, manejo de esta tabla que les estoy mostrando es conocer variables que tiene todo producto como precios, ingresos, la competencia, gastos públicos, que se refiere a los gastos en general, tipo de público y estrategia, según la etapa en que va. Entonces, como les decía en la introducción, es a veces donde se hace más inversión y por eso es importante generar esos test. Porque sí, yo puedo creer que mi idea es innovadora, que no sé, voy a poner un negocio de venta de arroz de leche con, no sé, leche de soya, algo así, puedo pensar que es el boom, porque estamos en una situación de todo más fit y de todo más saludable, pero quizás no va a tener la aceptación que yo pienso. Entonces, pues se recurren a pérdidas. Entonces es importante ese test y esa evaluación de principios, porque la inversión que se hace es bastante. Cuando ya estamos entonces en crecimiento, hay una disminución del tema de inversión y de precio que nos cuesta el producto. Ya en una madurez es más bajo, ya el producto se mantiene a lo que se necesita
el mercado y así pues nuestra inversión también es baja. Y en declive, precio del producto obviamente desciende porque hay una necesidad que las personas compren, así sea que se dé regalado. Y aquí la inversión, como les dije, el tema de investigación que se puede hacer y de estrategia ya es poco. Entonces es importante que también descienda en esta parte. Lo importante es que si vemos algún problema, sea en la etapa de madurez en donde se puede ejercer una inversión y que el producto no llegue a la etapa de declive. Ingresos, bueno, en introducción son mínimos porque el producto nomás está entrando al mercado. En la etapa de crecimiento ya aumentan, van poco a poco, lo vamos estableciendo. En la madurez, los ingresos ya son máximos, todo el stand de inventario que se tenga en el mercado se está vendiendo, entonces la utilidad que se tiene bruta y neta cubre los gastos que estoy ejerciendo al momento de fabricación, ejemplo, el producto o servicio. Y en declive, pues obviamente los ingresos van a disminuir porque pues nadie está comprando mi producto, ya a nadie le interesa el servicio que estoy dando. La competencia en la etapa de introducción es nula porque el producto no ha entrado totalmente al mercado, no conocemos esa competencia aún, todavía no afecta, ya que solo se está armando las características para lanzarlo. En la etapa de crecimiento la competencia pues va creciendo, ahí uno empieza a ver cuál producto es entonces al que tengo que estar también evaluando. En madurez, como les dije ahorita, es en el momento en donde la competencia está en su auge, porque ya hay un establecimiento del producto, entonces principalmente se empieza a competir por temas de precios y en algunos casos por temas de innovación. Y pues en declive disminuye porque pues ya para la competencia ese producto o servicio que está muriendo pues ya no suma ni resta. En gastos, entonces introducción, altos. En crecimiento igualmente altos porque se tiene que generar una inversión mayor. Asimismo, las características y producción del producto, todo producto principalmente inicia en una creación, se le puede decir artesanal, no industrializada, entonces los costos de producción son muy altos. Por eso es que es importante tener cuidado en la inversión que estamos haciendo. Ya en madurez hay gastos moderados, ya la mayoría de empresas, cuando son empresas ya, digamos, bien constituidas con el tiempo y a veces a nivel no solo nacional, internacional, ya sus procesos de fabricación son totalmente industrializados, los costos de fabricación van a bajar a un nivel pues exponencial, entonces ya hay gastos más moderados y en declive, aquí estos gastos yo digo que, entonces depende de la persona, pero lo que se recomienda es que ya el gasto sea mínimo si vemos que ya en serio para ese producto no va más y no se pierda esa inversión. Muchos casos de emprendimiento en una conferencia nos decían y nos mostraban las personas, y eso es muy bien, que defienden tanto su idea que a pesar que reciban críticas y vean que no están teniendo resultados positivos, la defienden y la llevan y la mantienen, pero el producto no va a dar porque no cubre necesidad, no cubre quizás la innovación que se necesita, y aunque su creador adore su idea de emprendimiento, lo único que está ejerciendo es que invierta, y al final de cuentas, entonces llegue a una quiebra total. Por lo tanto, entonces, lo que sí nos ayuda aquí la investigación de mercados es saber si necesito realmente la necesidad de invertir y salvar mi producto, realmente no.
Y a veces no es que mi producto haya sido malo, sino que, como habíamos hablado, las necesidades y los intereses de las personas, y aún más en esta época, son cambiantes y cambian intensamente. Entonces ya quizás no cubren esos intereses actuales y es necesario invertir en un nuevo producto o servicio y dejar a un lado. Si quizás se ven algunos problemas, la investigación de mercado podrá decir no son temas de publicidad o son temas quizás de precios elevados, etcétera, y se puede hacer algo, pero cuando en verdad ya la investigación y nuestro contexto, entorno está mostrando un declive total, pues es mejor abandonar. Otra variable es el tipo de público. Entonces, introducción, desde el público, el cliente es informativo. Aquí lo importante es recoger toda la información que nos pueda dar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es cubrir lo que ellos quieren. Ese es el elemento fundamental del producto o servicio que se está dando. Dar al cliente lo que quiere y por ese cubrimiento de interés y de necesidades que el cliente va a comprarlo. Si no, pues no, y hay otras opciones en el mercado. En el crecimiento, pues el tipo de público es persuasivo porque sí mismo como va creciendo, hay gente que lo compra, gente que no, será que sí, que será que no. Entonces empieza ese momento de sí o no, pues que si se hace, digamos, bien el trabajo, entonces empieza el voz a voz, la recomendación de nuestro producto, pero lo primero que hace una persona siempre es voy a ver cómo me va con este producto, voy a ver cómo me va con este servicio. Si cumple mis expectativas, lo sigo comprando, entonces por lo tanto es persuasiva y un sí y un no. Ya en la madurez, pues recordatoria, se le dice así, ya que como tal no compra nuestro producto quizás por ver su función, sino porque ya sabe que cumple las necesidades que la persona requiere y lo compra solo con verlo. Y tipo de público en declive, pues queda la recordatoria, que es las personas que nomás en su memoria pues queda el producto. En la variable estrategia, entonces en introducción, ajustar los productos al gusto del consumidor, como les decía, esa es la estrategia principal. El cliente ahí es el que da las órdenes y si nosotros no cubrimos ninguna necesidad, pues no estamos haciendo nada y solo estamos generando pérdidas. La estrategia del crecimiento, consolidar la posición, invertirle a marketing, invertirle a publicidad, para que así sea más conocida la marca. Madurez, la estrategia, entonces ya no es tanto consolidar esa posición, sino ampliar el mercado, ver si mi producto entonces si tiene buenos resultados a nivel local, ya lo puedo llevar un poquito más allá, a nivel nacional. Si ya está bien catalogado a nivel nacional, si lo puedo llevar a nivel internacional. Asimismo, si me está viendo bien, muchos emprendimientos empiezan de manera virtual. Entonces, si ya me está yendo bien de manera virtual y hay una madurez del producto, ver si quizás puedo poner un local. Todas esas, entonces, a través de la investigación. Y la estrategia en declive, pues ya es atender mejores segmentos. Y esto se refiere a que quizás haya una recuperación del producto a través de la estrategia que estemos ejerciendo. Entonces, quizás ya mi producto no tiene que ir por una segmentación quizás geográfica, entonces a clientes potenciales de tierra cálida, sino de tierra fría o tierra caliente, o quizás ya no va dirigida a esta edad o no va dirigida a costumbres de esta localidad que también son cambiantes, pero entonces ahí sí, con mucho detenimiento. Listo, entonces eso sería el conocimiento y los conceptos generales del ciclo de vida de un producto. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos sobre
que se pueda ver, digamos, este ciclo de vida, que es importante verlos en la vida real. Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar es el BlackBerry. Todos quizás si recordamos este celular cuando salió y el auge que tuvo, como tal, la marca BlackBerry, que era la empresa así constituida. Esta empresa se creó en 1999 y cuando esta empresa entró al mercado, entró con una, se puede decir, tecnología diferente que se llamaba RIM. Esta tecnología se refiere a lo que tienen nuestros actuales celulares, que se le dice Android. Entonces, ellos manejan una tecnología diferente que era RIM, y este RIM lo que permitió de manera más rápida antes de Android o iOS, que es el de Apple, fue el tema de mensajería. Y aquí fue donde este celular tuvo su boom en el momento. Y fue a través de lo que se le conocía el famoso PIN, y de ahí la frase que todos decían, dame tu PIN. Esta mensajería, aparte de ser una mensajería particular porque cada PIN era para una persona, o sea, era individual, y esa caracterización de los mensajes, asimismo, incluía fotos y videos, algo que las mensajerías pues tradicionales de las otras marcas no hacían. Es así que entonces esta empresa, que se alcanza a ver más o menos en esta gráfica, empezó a crecer aproximadamente del año 2004 al 2007. Entonces su etapa de introducción fue con esa tecnología RIM desde 1999. En el 2004 el producto entró en la etapa de crecimiento, que se puede ver pues un aumento de compras al elemento. Cuando en esta etapa de crecimiento empezó ya entonces a ver el tema de promoción, ya el BlackBerry, las campañas publicitarias que se encontraban eran exponenciales, era el celular que todo mundo quería tener. Ya en el año aproximadamente 2007, más o menos, ya había entrado en una etapa de madurez el producto, estaba en su auge y estaba localizado en 120 países. Ya tenía asegurado sí o sí que su tasa de mercado, a pesar que solo era del 3% de la venta de todos los celulares, pues era una buena tasa y pues de eso no se bajaba. Entonces acá ya es donde desde el año 2007 empieza a entrar por otros lados nueva tecnología. Entonces empieza Samsung con sus pantallas más grandes, empieza Apple con sus pantallas más grandes y la pantalla del BlackBerry se quedó de este tamaño. No más sacaron de los diferentes modelos que tuvieron, sacaron solo un modelo que no tenía el teclado, que era pantalla completa, pero a pesar que la empresa creyó que iba a ser aceptado porque esa era la idea, ya pantalla completa en los celulares, había perdido la esencia con que se había construido, y es que todo BlackBerry era conocido por su forma en que tenía el teclado. Entonces ahí ya fue quizás una introducción al cambio que no estuvo mucho a su favor porque ya había una costumbre de cómo ver al producto. Entonces eso también jugó en contra porque mantuvo este mismo modelo por años y años en diferentes productos y no acostumbró a su público quizás a un cambio de imagen. Entonces afectando a sí mismo sus compras. No llegó a la exigencia tecnológica, ese sistema operativo RIM, a las exigencias que ya estaba dando iOS en Apple y Android
en Samsung y otras marcas, Nokia, etcétera. También se sumó el sistema de Windows en algunos celulares, entonces ya la competencia era mayor y las características que tenía cada uno de esos sistemas operativos era mucho mayor a lo que tenía BlackBerry. BlackBerry cada vez pues intentaba seguir introduciéndose en el mercado. Podemos ver de ejemplo acá una caída, hubo otra vez un aumento de ventas, creyendo cambiar esa forma, introducción entonces de celulares totalmente pantalla plana, cambio en el sistema, pero ya las otras marcas le habían ganado un posicionamiento. Hasta que finalmente, más o menos en el año 2013-2014, sus ventas disminuyeron más de un 95-96%. La empresa ya no tenía cómo mantenerse, ya ese celular no era comprado. Si antes era comprado por el 3% que lo tenía fijo en su etapa de madurez, en ese momento era comprado alrededor del 0.021% de los consumidores. Ya con ese margen la empresa no podía ni siquiera mantenerse y este producto entonces así, año 2013-2014, entró en su etapa de declive y hasta que se puede decir que la marca y ese tipo de celular desapareció. Aquí también este informe, cuando lo saqué, este es el ingreso neto, el ingreso que recibía la compañía y podemos ver cómo quizás se mantuvo, fue creciendo, hasta ya resultados negativos, resultados en rojo. Aquí también pueden ver lo que yo les decía, el sistema operativo. RIM era el de ellos, iOS es el de Apple, Windows cuando entró, Android, y vemos entonces la forma en que ocupan el mercado. Android ocupa la mayor margen, Windows tiene una parte, iOS otra, y RIM se fue quedando por debajo de esos sistemas operativos cuando en 2004 eran supuestamente el sistema operativo más optimizado a través de su famoso PIN. Entonces ese fue el ciclo de vida de ese producto. Ahora otro ejemplo y es Nike o Nike en inglés. Nike, bueno, empezó como tal y se puede decir que su etapa de introducción fue en 1964. Es una empresa que ya lleva varios años, creación de zapatos. Esta marca entonces fue posicionándose en el mercado poco a poco. Primero entonces el mercado americano, fue tomando potencial, mercado europeo, el último mercado que se puede decir que entró fue el mercado latinoamericano. La marca se fue posicionando no como una simple marca de tenis normal, sino ya entonces tenis que se puede pensar como tenis de lujo. En 1983, 82, 83, la empresa empezó a tener rezago, digamos, ya había pasado entonces su etapa de introducción y crecimiento. Estaba en una etapa de madurez en el 84, cuando empezó a tener un rezago de ventas. Adidas, que es una competencia directa que tiene, que es como la principal, empezó a subir en ventas, y eso que Nike siempre ha estado por encima de Adidas. Y en esta etapa de madurez, cuando vio que ya había un rezago de ventas, entonces ahí fue donde se empezó a analizar qué tenía que hacer, cuál era la necesidad que tenía que cubrir. Y no era tanto el tema de precios, no era tanto el tema de distribución, sino más un tema de promoción. Y fue cuando en 1984 tomaron la estrategia
de incluir y ahí incluir su famosa parte de tenis Jordan. Cuando entonces incluyeron aquí que ya creaban zapatos Jordan, que se les conoce así, mantienen la marca, fue cuando entonces empezaron a incluir otros deportistas. Aquí entonces se metieron por el tema de el básquetbol y lo que empezaron fue una estrategia de promoción y publicidad a través del deporte. Entonces contrataron de imagen a Michael Jordan en 1984, daban posicionamiento a su marca Jordan y empezaron así a involucrar diferentes, principalmente deportistas famosos. Esa fue su estrategia y empezó entonces que a pesar que estaban en su etapa de madurez y vieron una disminución de ventas, vieron la oportunidad de hacer un cambio, hacer un ajuste y entonces la forma en que promocionaban sus tenis. La marca y la necesidad todavía se establece de esos Jordan. Aquí en esta parte, en su página oficial, mantienen el logotipo, muchos tenis lo mantienen, los tenis tipo Jordan. Y asimismo, después de eso, en su madurez, que ya vieron que entonces la estrategia estaba funcionando, dieron paso a un cambio o a un aumento de tipos de tenis. Aquí está nomás en su página principal. Todas estas son las colecciones que tienen Nike. Entonces, que tienen zapatillas menos pesadas para los corredores, otras más flexibles, otras entonces ya especializadas para entonces el atletismo, otras para el fútbol, otras para el baloncesto. Y empezaron a jugar entonces con ese cambio de estrategias comerciales, principalmente en publicidad y en cómo se estaban mostrando. Aquí entonces, con esa estrategia, Nike se ha mantenido en su etapa de madurez y no entró en una etapa de declive y pues por ahora todavía no entra en una etapa de declive. Entonces, por eso les decía ahorita que es esa importancia de si mi producto está teniendo alguna necesidad o está teniendo alguna problemática, darse uno cuenta en una etapa de madurez y no cuando ya mis ventas están siendo cero y ya y no pueda hacer nada. ¿Hay alguna pregunta o duda o comentario? Profe, buenas noches. Buenas noches. Con respecto, por ejemplo, a lo que pasó a BlackBerry, en algo que investigué yo por ahí en algún momento, decía que fue que ellos se quedaron, ellos tenían unos celulares para negocios, especializados para hacer negocios, pero no se demoraron mucho en cambiar a la nueva tecnología. Entonces ellos pensaron que porque lo que usted decía ahorita, que porque ya estaban posicionados se iban a sostener sobre eso y resulta que Exacto. llegó la nueva tecnología, los nuevos sistemas operativos, los nuevos, que las pantallas más grandes, que la cámara, pero ellos se quedaron allí, entonces no innovaron y cuando ya dieron el salto ya fue demasiado tarde. Exacto, ya había un posicionamiento de mercado de las otras marcas y ya cuando tú te trasladas de marca, y eso pasa mucho con la marca tecnológica, cuando tú ya estás acostumbrado a una marca ahí te quedas porque sabes que esa es la que te funciona, sabes que esa es la buena. Entonces ahí la necesidad de que no cambiemos nuestras estrategias en una etapa de declive, sino en madurez. Gracias, Carlos. Nelson. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, sí, complementando lo que dice el compañero. Y muchas veces, cuando creamos un producto, bueno, no, si nos quedamos solamente, no somos innovadores, no vemos más allá de la necesidad del cliente, de quien requiere este producto,
pues vamos a, obviamente, a fracasar en ventas. Bueno, si después una empresa, pues vamos a quedar en quiebra por lo mismo, porque muchas veces no innovamos, no vemos más allá, como reitero nuevamente, de esa necesidad, no estamos al tanto de la tecnología. Lo que le pasó a BlackBerry, no se actualizó, pensó que siempre estaban posicionados en el mercado y no, aquí vamos a arrasar, nadie nos va a poder derrocar, pero llegaron los nuevos sistemas operativos, la tecnología avanza, ya no son con teclas, sino todo es táctil. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no innovamos, si no estamos, como se dice, si no vamos a la par de la tecnología, pues va a ser difícil, no solamente en esa parte de telefonía celular, sino en muchas otras, en muchos otros ámbitos, en, en el sector de la industria, de la construcción, bueno, en todo ámbito se requiere de ir a la par, pues, con la tecnología. Gracias, Nelson. Y sí, un punto importante que tocaste es que la tecnología, sino en ese ámbito comercial, sino también industrial. Muchas veces hay procesos industriales de algún producto que se quedan con las mismas máquinas de hace tantos años y no invierten en tecnología de producción, lo que hace que pues aumenten costos y muchas veces la competencia le gane por precios. Entonces también es necesario involucrar la innovación ahí. ¿Sí? Perdón, profe, otra cosita, Carlos. Por ejemplo, con respecto a los tenis que tienen la imagen ahí de Michael Jordan. Eh, Mi hijo tiene, por ejemplo, unos de esos, pero eh, la diferencia es que uno tiene unos colores y el otro tiene los mismos colores, pero ubicados en diferentes posiciones. Y es el mismo tenis, es el mismo modelo, no le quitan absolutamente nada, en los mismos cortes, la misma disposición, solo que en unos los colores van en unos lugares y en el otro van en otros, o sea, los intercalan. Y es el mismo tenis. O, por ejemplo, como pasa a veces, por ejemplo, con algunas cosas de la comida. Por ejemplo, los suspiros. Aquí los suspiros son blancos y a veces hay panaderías que le ponen colores a diferentes y es el mismo suspiro, simplemente que le colocan colores y es el mismo. Entonces, esos a veces detallecitos pequeñitos son los que influyen en una estrategia de ellos. Sí, marcan la diferencia y como dices, sí, puede ser solamente los colores, pero es un cambio que se ve y no siguen ese mismo formato, como decíamos con BlackBerry. Siguió tanto el formato que cuando él quiso meter pantalla plana, sus consumidores no lo aceptaron y ya era muy tarde para hacerlo. Gracias, Carlos. Alguien que tiene la manito alzada que no me sale el nombre. Yo, profe, buenas noches. Patricia Suárez. Bueno, profe, haciendo un análisis del ciclo de vida del producto, considero que es muy importante que se dé ese declive, porque eso obliga a las empresas a innovar, a crear pues cosas nuevas, y eso pues también como que mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo creo que si todo se quedara ahí como en siempre vendo lo mismo y nunca la gente deja como esa aceptación de mi producto, pues yo no me veo obligado tampoco a crear como cosas diferentes y pues me quedo ahí como en lo básico, ¿no? Entonces, pues siento que es muy importante para una empresa que exista ese declive en algún momento de su producto, porque si no se va a quedar siempre como, sí, vendo y tal vez, no sé, mis ventas son 100 millones de pesos al mes y siempre voy a vender lo mismo, pero si yo ya veo un declive, digo, oiga, no, tengo que inventarme algo, no sé, reestructurar el producto o crear uno nuevo porque tengo que levantarme de pronto porque empecé a perder, ¿cierto? Eso obliga a que una empresa como que se mantenga activa, entonces me parece que en medio de todo, pues uno lo ve a veces como catastrófico, no, se fue para abajo un producto, pero realmente es como esa oportunidad de encontrar esa mejora continua pues en el producto, por decirlo así. Gracias, Patricia. Y lo importante que les decía es no ver, o sea, cuando vemos un cambio en ventas, que es lo primero que se ve en producto, de una actuar y no llegar al momento que esa etapa de declive ya está en su auge y ya literalmente está terminando. Lo que quizás
cambiamos aquí un momentico lo que pasó y vemos en la gráfica de BlackBerry. Vio que sí hubo un cambio en ventas y fue hasta cuando ya ese cambio de ventas fue extremo que generó algo y sí, alcanzó a crecer, pero ya era muy tarde. Entonces sí es importante, digamos, que hay esos cambios en el mercado de ver, uy, algo no me está funcionando, pero es ahí determinar de una y actuar en qué estoy fallando. Si necesito una investigación de mercado ya, se hace ya y no esperar a no, quizás bajaron, pero sigo igual y esperemos. ¿Por qué? Porque ahí ya, como os decía, el mercado es muy cambiante y entonces ahí la estrategia ya no puede funcionar. Entonces sí es importante claramente que toda empresa tenga como sus bajones, pero saberlos manejar. Nelson, que tenía, ¿quieres decir algo? No, profe, pues ya complementarse con lo de BlackBerry, que también iba a opinar sobre eso, que ellos cuando vieron, pues que están como ya en el declive, dijeron vamos a innovar, a sacar algo novedoso, pero ya era tarde, porque nuevamente quedaron se fueron en quiebra. Exactamente, entonces sí es, ahí es lo pendiente, digamos, en madurez, como decía, la investigación de mercados en ver qué es lo que necesita la empresa, publicidad, distribución, precios, porque no puedo dejar que ese momento de crisis ya llegue y yo cambie cuando ya sea demasiado tarde y que entre en una quiebra total del producto. Listo, entonces, eso es lo del tema de, entonces en conclusiones generales, entonces dentro de la investigación de mercados, la información y el producto se convierten en elementos fundamentales. Información porque me dan el panorama de todo y producto porque es el eje donde todo se remonta. Y producto es se puede decir, el corazón de mi empresa porque él depende de todo y todas las funciones que yo haga, ya sea administrativa, financiera, hasta social, todo depende de mi producto. Entonces, por eso en toda investigación es importante siempre tener esos dos factores presentes para así pues un desarrollo óptimo de la investigación. Aquí la información debe ser un componente valioso de la investigación, lo que habíamos dicho, la información es la que me brinda todo ese panorama de lo que está sucediendo dentro de mi empresa, lo que está sucediendo por fuera de la empresa. Vimos que hay diferentes fuentes. Lo importante es saber categorizar esas fuentes, qué es lo que acepto y qué es lo que no. Si estoy haciendo una evaluación estadística, lo mejor es uno irse a las instituciones del gobierno principalmente, que son las que uno tiene a la mano. Y a veces lo que pasa principalmente en Colombia es que esas mismas páginas del gobierno, a veces el DANE, tienen tan mala organización en la muestra de informes que entonces la gente siempre cuando se hace, digamos, ejemplo, una investigación de mercado recurre a otras fuentes y a veces esas fuentes no son confiables. Entonces, si no nos están sirviendo las nacionales, pues irnos a una fuente de información internacional, pero que pues sea certera, como el caso de estudio que habíamos visto anteriormente. Esa empresa que su servicio es realizar investigaciones de mercado, la empresa Nielsen, ellos también sacan muchos informes gratuitos según los países o a nivel global, entonces también uno servirse de esas herramientas. Y no desaprovechar que a veces esa información no es conocida, todos los reportes e informes que tienen las diferentes federaciones del país. En verdad sacan muy buenos informes que durante el año. Ahí, digamos, como material de apoyo les puse una lectura que creo que es de ProColombia, si no me equivoco, que es una lectura corta, pero que sintetiza, por ejemplo, los cambios que metió el coronavirus en el sector económico y todo ese crecimiento económico en el país, cómo lo afectó directamente.
Entonces, todos esos informes nos dan nociones del contexto en que nos estamos manejando. Uno, si ya tenemos empresa, o dos, si queremos crear empresa o si estamos trabajando para una empresa. Y como tercera conclusión, conocer la vida de nuestro producto hace que se tengan metas y estrategias más eficaces. Si sabemos en qué etapa está, si sabemos qué estrategia es la que tengo que llevar ahí a cabo, si ya sé que es necesario que en la etapa de introducción haga estudios, si ya sé que en la etapa de crecimiento lo fundamental es invertirle a marketing, pues entonces ir haciendo eso y no ir con un plan desordenado. ¿Por qué? Porque entonces mi inversión se está perdiendo, la empresa puede ser que esté dando, pero no con los resultados óptimos. Entonces, saber qué es lo que tengo que hacer en cada parte y cómo es que me tengo que desenvolver dentro de mi empresa, así mismo como en el contexto del mercado. Entonces, eso como conclusiones generales. Y entonces ahí sería la clase de hoy.